Daros la bienvenida a todos a la cuarta sesión del ciclo de conferencias extendados de la Fundación GWS y de la Fundación Plataforma Principios. Brevemente, para que sepáis que Principios es una asociación sin ánimo de lucro que busca impulsar básicamente ciertas temáticas que no se tratan en el debate público de una forma totalmente apartidista y de la mano de expertos que pueden hablar del tema, como en este caso el doctor Tasio Pérez y la doctora Pilar de Castro, así como la moderadora Paloma. Y en dos líneas podría definir como principios como desde una forma creativa, buscamos dar respuesta a los retos contemporáneos que vemos, y en concreto uno de ellos que vemos es el tema de la salud mental. Es decir, qué tipo de respuesta estamos dando como sociedad a las distintas problemáticas relacionadas con la salud mental. Y nada más que pueda decir sobre nosotros, sobre principios, agradecer también a la Fundación GWS que sea host y anfitrión de estos ciclos de conferencias, y también animaros a que sigáis toda la labor que hacen desde la Fundación, que ahora también os contará la doctora Elena. Os digo. Muy bien. Pues muchas gracias, Didac. Bienvenidos a todos. Yo soy la directora académica de la Cátedra de Bioética Jaume Lejeune, Internacional de Bioética Jaume Lejeune, y es un honor alojar este acto en la Fundación Jaume Lejeune, que es una fundación que tiene 30 años de existencia. Nació en París tras el fallecimiento del profesor Jaume Lejeune para dar continuidad a su legado que tiene como tres ramas, ¿no? Todo lo que es la atención médico-clínica a los pacientes con discapacidad intelectual con base genética. En París ya atiende en torno a 13.000 pacientes. Aquí llevamos solo 2 años, hemos tenido 200 con 30 síndromes distintos. Después todo lo que es investigación básica y clínica para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual con base genética, dotando proyectos de investigación, becas doctorales, postdoctorales, y todo lo que es la defensa de la vida, que era la tercera, actividad del profesor Lejeune, y para ello se ha desarrollado la Cátedra de Bioética Jaume Lejeune, que da sesiones de formación en bioética y muchos otros temas, entre ellos el tema que nos propuso Principios, y agradezco enormemente el ciclo sobre descartados, porque la Fundación Lejeune siempre tiene un ojo particular hacia los más vulnerables, ¿no? Y cuando nos presentasteis el ciclo de descartados en todos sus ámbitos, vimos que tenía cabida como ese cuidado del vulnerable que está propio de nuestra fundación y de nuestra cátedra. Estamos encantados y doy la bienvenida a los ponentes de hoy. A los tres les agradezco enormemente en nombre de la Fundación el estar aquí, y nada, esperemos que disfrutéis mucho de la sesión. Aunque seamos pocos, el resto lo verá online. Muy bien. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos los que estáis aquí hoy. Espero que sea un tema que nos edifique a todos, porque efectivamente el tema de la salud mental pues es un tema que está en boga. Y voy a proceder a presentar inmediatamente a los ponentes. En primer lugar, presento a la profesora doctora Pilar de Castro Manglano, que es doctora por la Universidad de Navarra, especialista en psiquiatría de adultos, psiquiatría infantil y adolescente en la Clínica Universidad de Navarra, y también miembro del Comité Asesor de Principios. Así que muchas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias. Y al profesor Tasio Pérez, que es psicólogo, experto en educación afectivo-sexual, especialista también en terapia de familia y pareja, con máster en bioética, profesor de psicología y de bioética en la Universidad Francisco de Vitoria, y también pues enormemente agradecida. Gracias. Y bueno, me presento brevísimamente yo, agradeciendo también un montón a la asociación por poder tener el privilegio de moderar esta charla. Soy Paloma, soy psicóloga, atiendo a niños y adolescentes en la Fundación COF Getafe, y luego también investigo pues, temas de salud mental en el Instituto Universitario de la Familia de la Universidad Pontificia Comillas. Y es un placer estar aquí con ponentes de tal categoría, así que muchas gracias. Y ya sí que procedo a introducir este tema, que es el tema de la salud mental, ¿no? Que últimamente, en los últimos años, está siendo un desafío cada vez más urgente. En España, según el último informe del Sistema Nacional de Salud, más de un 34% de la población padece algún trastorno mental o del comportamiento, con una incidencia aún mayor en mujeres y en personas mayores. Los datos sobre suicidio pues al final reflejan la gravedad de esta crisis, que en 2022 se registraron 4.228 fallecimientos por esta causa, con una tendencia pues, que asciende desde 2019.
Bueno, pues los niños y los adolescentes cada vez también encontramos como que están peor, entre comillas, que sufren un montón, y al final todos estos datos como resultan abrumadores para toda la sociedad. Pero bueno, no queremos quedarnos solo con lo abrumador del tema, sino, y por eso traemos este espacio aquí para arrojar luz y esperanza sobre esto y indagar un poco en las causas de este fenómeno, ¿no? Por ejemplo, la infancia es una etapa fundamental en el desarrollo de nuestra salud mental, donde pueden haber pues, pequeñitos traumas y pequeñitas heridas que acaban marcando los problemas de salud mental en la vida adulta y también en la infancia y la adolescencia. Y ante esta realidad quería preguntarle primero a la doctora Pilar de Castro, ¿cuáles cree usted que son los factores de la infancia que más influyen en el desarrollo de una buena salud mental en la vida adulta? ¿Qué papel juega el entorno familiar? Y luego, si es posible, pues reparar estas heridas de apego en la infancia. Bueno, lo primero, agradecimiento por toda la presentación, también a la asociación y a Principios, ¿no? Por la invitación. Y aquí bueno, estamos todos trabajando en el mismo ámbito, ¿verdad? A ver, antes de responder a la pregunta, sí que has hecho una introducción buenísima. Estamos en un momento pues de gran sensibilidad, o estamos todos un poco aware, ¿no? Estamos un poco activos y más abiertos al tema de la salud mental, cosa que es una palabra que ya se va desgastando. Yo creo que ya estoy un poco cansada de oír, ¿verdad?, de salud mental. Por otro lado, es verdad que siendo mucho desafío, es un reto, ¿no?, todo esto, porque creo que se está consiguiendo, de alguna manera, al hablar de esto, quitar el estigma, o todavía hay mucho estigma, a lo que es la petición de ayuda, ¿no? Hablabas de que hay más prevalencia en mujeres. A mí me parece que la prevalencia es similar en mujeres y en hombres, lo que pasa es que las mujeres suelen pedir más ayuda que los hombres por tema educativo, y lo que sí que se está viendo cada vez más es no solo la petición. Hay ansiedad tanto en hombres como en mujeres, lo que pasa es que la manifestación de esa ansiedad se ve distinto en las mujeres que en los hombres, ¿no? Los hombres van más hacia las adicciones y al descontrol de los impulsos de la conducta, y las mujeres más hacia la ansiedad en general. Y en todo, y no sesgado por sexo, sino que me parece que hombres y mujeres tenemos las mismas necesidades afectivas, que ese es el punto clave, y cada uno manifestamos la necesidad de una manera diferente, ¿no? Y entonces lo que está ocurriendo en la sociedad actual, que estamos más en alerta, es cierto que el tema del suicidio, ¿verdad?, asusta, porque hay un efecto también dominó, un efecto de impacto social. A nivel tasa global, a nivel internacional, las tasas no han aumentado, ¿vale? Que eso también es cierto que se está hablando más, y al hablarse más, y las redes magnifican el ruido de la realidad. Es cierto que en cada segundo una persona en el mundo comete suicidio, ¿no? Eso es de alta tristeza, ¿vale? De clases de suicidio estoy hablando desde hace 15 años y no han cambiado esa tasa, ¿no? Porque de suicidio por minuto. El tema que estamos teniendo ahora más crisis es el tema de valores, porque en el fondo, ¿qué está ocurriendo? Hay un tema de ansiedad social que viene de la aceleración vital que estamos teniendo, con cada vez más necesidades, cada vez más demandas, cada vez más exigencias, más rapidez, un exceso de información que no sabemos gestionar y que está abotargando a los jóvenes y a los adultos, y estamos enganchados a las redes viviendo dobles vidas, porque estamos viviendo la vida virtual más la vida real, y es imposible, ¿no? Estamos viviendo una doble vida, que antiguamente quien tenía una doble vida tenía adicción, ¿no? Pero es que ahora tenemos una doble vida porque tienes que estar en red y tienes que estar también con tu familia, con tus amigos, con tu gente. Nos estamos pidiendo excesivamente, y todo eso, el cerebro es el mismo, ¿no? Entonces, por un lado, el reto y lo bonito de esto es que la neurociencia ha avanzado muchísimo, se está perdiendo el miedo a hablar de lo que es la patología mental. El cerebro lo estudiamos tanto los neurólogos como los psiquiatras, y los psicólogos son una herramienta muy, muy importante. Todavía falta mucha formación a nivel social de qué hacemos cada uno, ¿no? Porque a mí me preguntan, ¿pero qué hacen los psiquiatras, ¿no? Son los loqueros. No, el psiquiatra es médico, médico de un órgano que todos tenemos, ¿no? Todos tenemos un cerebro, y cada vez se conoce más el cerebro. Lo que es el fisioterapeuta para el traumatólogo es el psicólogo para el psiquiatra, ¿no? Entonces yo creo que tener esa idea ayuda también a clarificar cuáles son los roles, los papeles y cuándo hay que ir, que lo iremos viendo a lo mejor a lo largo de la entrevista,
cuándo hay que ir a pedir ayuda y saber, ¿no? O sea, a lo mejor tengo las vértebras mal y tengo que saber, ¿no?, que la fisioterapia me tiene que ir por aquí o por allá, ¿no? Necesitamos entender la estructura de una personalidad sana, ¿no?, que eso puede verlo que si hay patologías, y ahora hablo ya en relación a la pregunta, y cuando hay una dificultad en aprender a vivir, ¿no?, que en eso, en las psicoterapias y todo esto ayudan un montón, ¿no?, son necesarias. Entonces, lo que son patologías a nivel de psiquiatría o a nivel de salud mental, está lo que uno hereda, ¿no?, el nature, ¿no?, la naturaleza, o nurture, ¿no?, cómo vamos aprendiendo a vivir. Y ahí es donde vamos al tema de la familia, ¿no?, y el entorno, ¿no? Desde que nacemos, genéticamente podemos tener vulnerabilidades, pues según la familia, la herencia, ¿no?, antecedentes. Pues en mi familia tengo antecedentes de depresión. Bueno, pues puede ser que genéticamente tenga una mayor vulnerabilidad, o si hay esquizofrenia, o si hay un trastorno de déficit de atención, hiperactividad, ¿no? Y eso está en los genes, ¿no?, y lo heredamos. Y luego está toda la parte del nurture, ¿no?, que es lo que es aprendizaje, el entorno familiar de seguridad, de protección. Los primeros años de vida son fundamentales, ¿no?, en lo que es el desarrollo madurativo de las personas, ¿no? Y es el sentirse querido, ¿no?, es donde se configura, digamos, la personalidad, la autoestima, ¿no?, y uno aprende en el entorno familiar a vivir, y aprende a desarrollar las estrategias de la vida, de cómo resolver los conflictos, caerte y levantarte, pedir ayuda cuando lo necesitas, ¿no?, y ir ganando en confianza, ¿no?, cariño con uno mismo, y conocerse. Y uno se conoce en el entorno familiar y uno ya salta al entorno social, en el colegio, en la escuela, ¿no?, donde hay unas estructuras que favorecen un crecimiento sano, ¿no? Entonces, un entorno sano es un entorno en el que se atiende las necesidades del menor, pero se ayuda a ese crecimiento del menor o adolescente en las vicisitudes o dificultades que va teniendo a lo largo de la vida. Entonces, ya en base a tus preguntas, pues de naturaleza, o los problemas de naturaleza, 1 a 2% son genéticos, y hasta un 35%, que es lo que se dice, ya son problemas afectivos, de adaptación, o problemas de aprendizaje en el vivir, ¿no?, que son esos que pueden empezar en la infancia y adolescencia, que nacen generalmente de una autoestima baja, una dificultad en la comunicación afectiva, uno sabe resolver los conflictos, y a lo mejor vas aguantando en la adolescencia, y en la vida adulta, pues ante una dificultad puedes caer porque no tienes, digamos, una personalidad madura o adaptada, o con los recursos para saber vivir. Y ahí es donde entra la psiquiatría en algunas áreas, como lo afectivo, y la psicoterapia, en que uno enseña a andar o a caminar en la vida de una manera nueva, ¿no? No sé si he respondido más o menos. Sí, fenomenal. O sea, rescatando un poco lo que has dicho, efectivamente, una sociedad sin valores, ¿no?, creo que también acaba, pues, perpetuando todos estos problemas de salud mental, pues también incluso a veces fomentándolos, ¿no? Y efectivamente es importantísimo el entorno social, ¿no?, y cómo se desarrollan, cómo están las familias hoy en día, ¿no? Entonces, aprovecho también, pues, para preguntar a Tasio acerca de cuál cree usted, o cuáles cree usted que son los principales factores sociales y culturales que pueden fomentar, pues, los problemas de salud mental hoy en día, y eso en definitiva. La verdad es que con estos datos que has apuntado, es verdad que el número de niños y de adolescentes que están siendo diagnosticados de cualquier tipo de trastorno de salud mental ha aumentado muchísimo en los últimos años. Ha habido muchos estudios después de la pandemia, donde, bueno, pues a raíz de la pandemia se decía que esto estaba aumentando bastante. Es verdad que la curva está siendo más progresiva, la pandemia ha supuesto también un elemento extra de dificultad, pero lo cierto es que nos enfrentamos cada vez más a niños, a más adolescentes y de una universidad a universitarios que tienen muchos problemas. Hay una parte en ese aumento, ¿no?, de problemas que tiene que ver con una mayor sensibilidad. Antes no se pedía ayuda y ahora se pide ayuda, o sea, es verdad que estamos quitando este estigma, ¿no? Pero también es verdad que sí nos encontramos con una generación que está más herida, que tiene más problemas, ¿no? Las tasas de suicidio sí han aumentado en jóvenes y en adolescentes. O sea, es verdad que aquí sí encontramos un aumento, ¿no?, de los adolescentes que se suicidan, ¿no? De hecho, se ha convertido en la principal causa de muerte entre adolescentes, ¿no?, y jóvenes. Una cosa
Una cosa muy dura, ¿no? ¿Por qué? Y la pregunta que yo me hago es, y con la literatura un poco, es ¿qué pasa ahora que no pasaba hace 30 años? ¿Qué viví yo, qué vivieron mis padres, que no se vive ahora? O al revés, ¿qué viven ahora los jóvenes y adolescentes, ¿no?, que nosotros no vivíamos, ¿no? Y si nos ponemos a mirar un poco lo que sucede, hay varios elementos. Esto siempre es multicausal, ¿no? Pero hay un elemento que también es nuevo, al menos en España, ¿no?, y en Europa, y es que muchos adolescentes, muchos niños han vivido en entornos familiares donde la familia se ha disgregado, se ha roto, ¿no? Las tasas de separación y divorcio son cada vez más grandes, ¿no? Yo no recuerdo entre mis compañeros de clase a ningún hijo de padres separados, ¿no? Mientras que a día de hoy pues hay un porcentaje muy significativo de niños que han crecido en entornos donde los padres se han separado, ¿no? Y esto es difícil, ¿no? El conflicto familiar siempre es difícil. Esto no quiere decir que la separación per se sea el problema, ¿no?, sino el conflicto familiar. Y ahora hay muchos conflictos familiares que acaban en separación. El conflicto es un problema, pero la separación también es un problema. El divorcio de los padres para un niño es una cosa bastante complicada, porque no solamente es el malestar que hay en casa hasta que llega el momento de la separación, sino que de repente, con mis 8 años, con mis 6 años, con mis 12 años, tengo que afrontar un día la noticia de que mis padres se separan. Muchos de mis pacientes me comentan ese momento como traumático en sus vidas, ¿no? Los padres ya se han hecho a ello, pero para los niños es un momento muy complicado, ¿no? De repente la vida se divide. Uno tiene que compartir espacios y el afecto con el padre los fines de semana, una semana con uno, otra semana con otro. Esto psicológicamente supone una carga emocional que el niño tiene que aprender a digerir. Los niños son fuertes, son capaces, pero bueno, tienen que asumir esto, ¿no? También nos encontramos con que a veces para muchos niños, ¿no?, querer a un padre significa traicionar al otro, ¿no? Los niños hay una etapa del desarrollo moral donde buscan buenos y malos, ¿no? Y no solo eso, sino que muchas veces los propios padres no son capaces en el divorcio de sostener al otro cónyuge. O sea, yo no puedo creer a mi padre porque mamá me ha dicho que papá ha sido el culpable porque ha hecho esto o ha hecho lo otro, ¿no? Y papá me dice que mamá es la que quería separarse. Yo tengo que elegir un bando, ¿no? Y si quiero a papá, igual mamá se enfada, ¿no? Y también esto internamente supone una angustia, un nivel de angustia muy grande para el niño, para el adolescente, ¿no? Y luego pues hay que lidiar con muchas más cosas, ¿no? Pues con la propia inmadurez de los padres, que muy probablemente las razones de la separación y divorcio tienen que ver con esa inmadurez que sigue presente, ¿no?, en la vida de los hijos. Hay muchos padres que se desentienden o que manipulan. Bueno, pues hay muchas dificultades en este proceso, ¿no? O el mero hecho de que a veces el niño tiene que lidiar psicológicamente con cambios familiares importantes. De repente tengo que acoger a la nueva pareja de mi padre, ¿no? Bueno, pues esto requiere un esfuerzo psicológico que no siempre se vive sin angustia. Es más, yo creo que la mayor parte de veces se vive con angustia. Y esto es nuevo. Esto hace 40 años no pasaba, ahora sí que pasa. Hace 40 años había mucho conflicto en la familia, ¿no? O sea, el conflicto ha estado siempre presente. Las familias de hace 40 años no eran idílicas, ¿no? Pero a esto le hemos añadido que ahora sí nos podemos divorciar. Y esto añade un extra para muchos niños, ¿no? ¿Qué hay ahora que no había hace 40 años, 30 años? Redes sociales. Esto es tremendo. Efectivamente, yo pienso que más que la pandemia ha sido una adaptación o desadaptación y una falta de enriquecimiento social, ¿no? Creo que lo que ha sido, ya venía sembrándose antes, es el impacto de las redes sociales. Total. Que eso magnifica. O sea, tú tienes bullying en el colegio, te cambias de colegio y no pasaba nada antes, pero ahora se han enterado todos por las redes, ¿no? O sea, que el impacto ahora es mucho más mediático y mucho más potente. Si a los adultos que hablen mal de ti en las redes ya te lleva a un impacto, ¿no?, a nivel de fama, en el laboral, se entera todo el mundo de cosas que a lo mejor son falsas, en la vida de un menor que no tiene recursos para defenderse, que son recursos psicológicos, a una edad para la cual no estás preparado, y gestionar eso es muy complicado, ¿no? Es muy complicado porque además... Yo creo que es más Internet, el exceso de información, tremendo. También muchas veces una información sin sentido o deformante, más que formante, y difícil de digerir, pues es complicado. Claro, porque además esa sobreexposición que tienen, ¿no?, esa necesidad de tener esa doble vida que comentabas, ¿no?
además acontece en un momento evolutivo en el cual el niño necesita, en la adolescencia, un niño recibe un teléfono móvil y entra en redes sociales, bueno, mucho antes ha tenido ya como muchos impactos visuales, ¿no? Pero se lo damos, bueno, pues los más temerarios en la primera comunión con 9 años, horror, y los más prudentes a partir de los 12, 13, 14 años, bueno, pues en todo caso esto sucede en un momento donde el niño, donde el adolescente necesita mucho a los demás, claro, en un momento donde uno sale del núcleo familiar en la adolescencia, en la pubertad, y los amigos pasan a ser más importantes que los padres. Y necesitas la aceptación del grupo social. El niño es especialmente vulnerable al entorno social. Claro, en el desarrollo evolutivo, claro, de repente los iguales se convierten en más poderosos que los padres. Mis padres me han dicho todo lo que tenía que hacer y a partir de ahora empiezo a decidir yo. La ropa que llevo, los grupos que me gustan, la imagen que proyecto. Necesito ser aceptado. Necesito afianzar mi identidad. ¿No? Hay momentos en la adolescencia donde el niño empieza a elegir, ¿no? Lo que quiere, ¿no? Pues visto de esta manera, llevo los pantalones así, me peino de esta forma, llevo tantos pendientes, escucho esta música, ¿no? Necesita afianzar su identidad y en ese entorno de sobreexposición donde todo lo que haces es observado y necesitas la validación de los demás, esto significa una ansiedad y una angustia tremenda, ¿no? Si añadimos otros elementos de estrés, que pueden ser que efectivamente pues el niño tiene dificultades de aprendizaje, que ha habido conflictos en su familia, que a lo mejor efectivamente pues tiene problemas en la relación con los demás. Vamos añadiendo elementos que hacen que el nivel de ansiedad y de estrés que un niño experimenta es complicado, porque esto es un poco el cuento de, parece que soy un señor mayor, bueno, soy un señor mayor, pero claro, en mi época no había redes sociales, es que es verdad, estaban los amigos, estaban tus padres, había 2 canales de televisión y no había más, y cuando salía un rombo además tenías que irte, o sea, no había posibilidad de ver cosas, no había posibilidad, o sea, un niño con 9 años puede ver porno perfectamente en el móvil porque sus padres piensan que no lo va a ver, y lo está viendo. En mi época había un rombo, te vas a la cama, majo. No había más. Lo más heavy que había era la revista Super Pop. ¿Os acordáis los más mayores de las revistas? Que, bueno, era la red social así más... Claro, el niño tiene que lidiar con esa sobreexposición y no tiene, como decías, ningún criterio. Con lo que toda la información que le llega, le entra, ¿no? El otro día llegaba mi hija mediana con un vídeo y decía, papá, quiero que veas esto porque te va a encantar, ¿no? Y entonces era una pareja de novios, guapísimo él, guapísimo ella, estupendos los dos, ¿no? Y entonces decían algo así como, joder, hemos tenido una suerte tremenda de encontrarnos en el camino, de compartir nuestra vida, nos queremos muchísimo, pero yo sé, decía el chico, ¿no?, que yo no puedo ser todo para ella. Evidentemente nadie en una relación puede ser todo para el otro, ¿no? Y ella decía, yo sé que tampoco puedo ser todo para él, ¿no? Porque nos queremos, pero sabemos quiénes somos, ¿no? El discurso era estupendo, ¿no? Y como yo no puedo ser todo para ella y ella no puede ser todo para mí, hemos decidido que tenemos que abrirnos a la posibilidad de tener relaciones, experiencias con otras personas que sin duda nos van a enriquecer y nos van a permitir querernos mejor, ¿no? Bueno, el discurso era fantástico, que yo estuve a punto de decir, oye, pues voy a decir yo a mi mujer, si, bueno, no tanto, no hubiera tenido campo para correr, pero en todo caso, yo que tengo un cierto criterio, pues veo eso y soy capaz de detectar eso, pero un niño de 13 años, de 14 años, que está viendo ese discurso, que es fantástico y maravilloso, pues se embarca en un tipo de relaciones que difícilmente le van a ayudar, ¿no?, en su desarrollo evolutivo y no va a permitir aprender a querer o querer bien o vivir bien la vida, ¿no? Y esa invasión absoluta, ¿no?, de tanta información es muy perturbadora, muy perturbadora. Y yo creo que estas razones están en el fondo, ¿no? Una familia más disgregada, ¿verdad? Más dificultades familiares, ¿no? Estas redes sociales y la ausencia absoluta, ¿no?, de valores, ¿no? El no tener un solo asidero en el que ponerse, ¿no? Porque... bueno, pues yo creo que hasta hace unos cuantos años había una cierta corriente social de lo que estaba bien, lo que estaba mal. Luego había muchas variaciones, ¿no? Pero hoy en día esto ha desaparecido. Hay un relativismo absoluto. Lo importante es que tú estés contento con lo que hagas. Da igual lo que hagas. Lo importante es que estés contento, claro. Entonces cualquier cosa vale. Lo importante es que te sientas bien. Que te sientas bien. Sin embargo, en esa búsqueda de sentirse bien, uno va haciendo cosas que le va destruyendo, ¿no? En el fondo, pienso que hay bueno, hemos visto... Antes, cuando éramos pequeños, tenías un problema, te quedabas en tu habitación y entrabas en la interioridad, que es encontrarte contigo mismo. No tenías nada más que hacer, ¿no? Ahora mismo hay una evasión a través de la red. Hay una incapacidad para la interioridad, una incapacidad... Nos estamos haciendo más... estamos educando en el tenerlo todo, tener seguridades, y luego no en el ser. Por tanto, estamos haciendo a los jóvenes cada vez más débiles, cada vez más vulnerables a un comentario o lo que sea, porque no son capaces de estar con ellos mismos, ¿no? Hay una dificultad importantísima en la intimidad. Se están vendiendo en las redes ya desde muy pequeñitas.
y todo el mundo viviendo una fantasía, ¿no? Porque todo lo que es imagen muchas veces no es real y es fantasía. Y todo lo que hay en Internet, a ver, yo pensaba, ¿quién escribe en Internet? Pues gente que tiene tiempo. No sé si tú tienes tiempo o tú. Yo no tengo tiempo, pero estamos todo el día trabajando. ¿Y quién saca adelante las familias? Me encuentro con padres que vienen con... Es que mi hijo no quiere estudiar porque quiere ser como el influencer que tiene una piscina, un cochazo, tal, y es la señora guapa al lado y de papá. Y tú eres un pringao que llegas tarde a casa. Yo no quiero ser como tú, yo quiero ser como el influencer. Y de, doctora, ¿qué hago? Y es verdad, yo no quiero estudiar. Si me dicen cómo tengo que ganar dinero, claro, las estafas están subiendo a lo bestia, claro, la gente está siendo una ingenua, hay una ingenuidad increíble que se vende en las redes y entonces luego vienen que van a la policía porque han hecho cosas que no debían en red o porque hay una falta de límites que impide el encuentro con uno mismo, la capacidad de reflexión y por tanto la capacidad de pensar. Cuando pensamos entra el sentido de los valores o el significado de las cosas. Mientras tanto estamos borrachos de actividad, borrachos de todo y vacíos de nosotros. Tal cual. ¿No? Efectivamente, creo que ambos han hecho una panorámica de cómo está la salud mental hoy en día y efectivamente pues, es como un poco abrumador. Uno se ve y a lo mejor quizá pues, no todo el mundo está en un contacto directo pues, aquí en esta sala con lo que es la práctica clínica y dices, ¿qué puedo hacer por colaborar y por prevenir verdaderamente pues una buena salud mental, ¿no? En definitiva. Entonces, una pregunta que os lanzo, que les lanzo a ambos, es ¿qué se puede hacer para verdaderamente prevenir problemas de salud mental? Porque se habla mucho de salud mental, pero verdaderamente estamos preveniendo como sociedad, como personas. ¿Quién quiere empezar? ¿Quieres empezar? Bueno, es una pregunta muy difícil de contestar, ¿no? Porque los problemas de salud mental han existido siempre, tienen que ver efectivamente con una parte genética en muchos casos, una disposición, ¿no?, a desarrollar ciertas historias. Es verdad que los problemas en las familias, en las sociedades han existido siempre, ¿no? Pero en el entorno actual en el que estamos, ¿no?, yo creo que hay un par de cosas que yo creo que serían muy importantes, ¿no? Creo que como sociedad tenemos que reflexionar acerca del uso de las pantallas y de las redes sociales, especialmente en la infancia y en la adolescencia. Creo que hay que darle una vuelta muy importante, ¿no? No tanto a los contenidos, porque no se le puede poner puertas al viento, pero sí al acceso de los menores a estas hiperexposición constante, ¿no? O sea, creo que es un tema más educativo que de límites legales, ¿no?, que también debería haber algunos, pero creo que los padres tenían que estar más concienciados de que no pueden dejarle a su hijo un teléfono móvil sin más a partir de los 14 años y confiar en que su hijo va a saber utilizarlo de manera adecuada, ¿no? Creo que esto es algo muy importante. En un nivel más profundo, creo que también tenemos que reflexionar acerca del modelo de sociedad que estamos promocionando, ¿no? El disolver la familia como núcleo de la sociedad es un error terrorífico y de consecuencias que ya palpamos. Se sabe ya que las familias donde hay separación y divorcio, más allá del conflicto, los hijos de esas familias tienen muchas más probabilidades de tener todo tipo de trastornos de salud mental, de conductas inadecuadas, tienen embarazos precoces no planificados con mucha más probabilidad, adicciones, fracaso escolar. O sea, creo que tenemos que reflexionar acerca del valor de la familia como eje vertebrador de la salud mental de toda una sociedad, ¿no? En la familia el niño aprende pues todas estas cosas. Te vas a tu cuarto, te has portado mal y piensas lo que has hecho. Es que esto es fundamental y te vas sin ningún móvil ni sin una historia, ¿no? Hay límites, hay figuras parentales, hay un padre y hay una madre que configuran la propia identidad. El niño, en su desarrollo evolutivo, ¿no?, y el hecho de convertirse, ¿no?, en alguien, se fija en su padre y en su madre, se fija en su propia identidad. Por ejemplo, la identidad sexual. Estamos ahora con muchísimos problemas, con muchísimos jóvenes con dificultades en el área de la identidad sexual. El número de personas que se declaran a sí mismas LGTBIQ+, ha aumentado proporcionalmente y en los últimos estudios hablamos de un 37% en la generación X de personas que se
dicen a sí mismas LGTBIQ+, ¿no? El número de personas que se autodiagnostican con disforia de género ha aumentado exponencialmente y eso tiene mucho que ver también con la familia. O sea, para yo configurarme como hombre, tengo que tener hombres a mi alrededor que sean buenos hombres. Que sean buenos hombres con los que yo me pueda configurar. Necesito un padre, necesito tíos, necesito un abuelo para configurar como mujer. O sea, la familia es esencial en la configuración de la identidad personal. Si no tengo un padre, no tengo una madre, si no hay roles definidos ni claros, si cualquier cosa es familia, yo no me puedo identificar, porque uno se identifica como hombre o como mujer por identificación, pero también por oposición, ¿no? Entonces creo que volver, ¿no?, a una sociedad donde la familia realmente sea el eje vertebrador, creo que también nos podría ayudar mucho, precisamente por esto que has preguntado al principio, ¿no? Hasta qué punto en la infancia los pequeños o grandes traumas que un niño tiene marcan su salud mental. Pues evidentemente hay mucha resiliencia, eso es indudable, ¿no? Pero en todo caso, un niño que crece en un entorno razonablemente sano, no perfecto, pues con un padre y una madre que más o menos se quieren, intentan hacer lo que pueden por sacar a sus hijos adelante, pues uno llega tarde, a veces se enfadan, hay castigos apropiados e inapropiados a veces, pero van funcionando, pum pum, es un lugar y un entorno seguro de afecto y de límites donde el niño puede crecer sin demasiadas dificultades. Si pensamos que esto no es esencial, tenemos un problema, porque la salud mental tiene mucho que ver con entornos donde hay afecto y donde hay límites, y donde esto nos proporcionan una familia donde hay un padre y una madre. Sí, entendiendo esos límites como una protección, ¿no? Claro. Y como el entendimiento también de los límites de la naturaleza humana, que el día tiene 24 horas y tienes que poner un límite, sea bueno o malo. Nos está encantando la película, pero hay que irse a dormir, ¿no? O sea, que hay que enseñar desde bien pequeños a frustrarnos, que las cosas no son como nos gustaría, son como son. Y la aceptación radical de quiénes somos y el entendimiento de cómo somos. Porque muchos de estos chicos que en la adolescencia uno busca la identidad, ¿no?, que es propio de la adolescencia, quién soy, cómo soy. Entonces uno se va vistiendo distintos trajes. Antiguamente los trajes eran las tribus urbanas, ¿no? Sí. Y ahora las tribus pues tienen nombre, hemos dado un pansexualismo y una necesidad de sexo a una edad para la cual ni los niños ni las niñas están preparados y se tienen que poner una etiqueta que dices, como a mí no sé lo que me pasa, pues me pongo bi, yo soy bi, no vaya a ser que me determine demasiado, ¿no? Y como me están exigiendo, hay una invasión, no nos dejan ser. O sea, están muchísimos adolescentes con la presión social que se dice en las redes de tú qué eres. Yo no tengo que decir a todo el mundo si soy homosexual o heterosexual. Es que esto es la intimidad, es libertad interior y hay una imposición. ¿Por qué me tengo que exponer a decir cosas de mi intimidad en la vida social? O sea, tenemos que rebelarnos ante una imposición social de etiquetado. Es que no nos tenemos que etiquetar. O sea, ¿quién soy? Yo me llamo fulanita, vengo de esta familia y voy adquiriendo a lo largo de mi vida cualidades y me voy descubriendo y potenciando todo mi desarrollo. Detrás de muchas etiquetas hay muchas inseguridades, no entender la propia afectividad, no entender qué me ha pasado o por qué me han rechazado. Yo tengo gente que dice, es que me han rechazado porque soy X. Y digo, no, te han rechazado porque eres muy pesado o porque eres muy pesada. Y entonces eres muy intenso y no te regulas, pero no porque seas X. ¿Me explico? Entonces hay una dificultad y unas etiquetas puestas que luego cuesta mucho quitar o que la persona se quite, que es en el desarrollo de la propia identidad, ¿no? Entonces, entenderse o conocerse es entender bien las emociones. ¿Qué está pasando y cómo podemos trabajar en salud mental? Hay que trabajar primero los adultos con el ejemplo, ¿vale? Los padres tienen que estar bien, tenemos que estar bien para que la familia vaya bien y para que tengamos espacios de escucha. Estamos en la era de la comunicación y es la era en la que menos nos comunicamos. Está la gente muy sola. O sea, no se habla de las cosas que importan, se habla de pájaros, flores, de lo que me ha pasado, me ha dejado de pasar, pero la soledad interior no la expresan. Entonces hay una incapacidad para hablar tanto de las emociones negativas como solo ese aparentar de esa fachada que vivimos en las redes de mira qué estupenda soy, como qué bien me sienta, ¿no? Entonces vamos construyendo un yo basado en el yo ideal o lo que se lleva, lo que está de moda o lo que llama la atención, ¿vale? Estamos en un mundo en de llamar la atención, da igual que sea para hacer el ridículo. Lo importante es que hablen de ti. Y luego ya veremos, porque vamos muy a lo inmediato. Entonces estamos en una sociedad que vive muy atrapada en la inmediatez
y cada vez más impacientes, cada vez más queremos las cosas ya, sin ver a largo plazo. Y cometen muchos errores los adolescentes. Oye, que es que no se está educando en valores. Y yo últimamente me voy cuestionando qué está pasando con los valores. ¿Qué ha pasado? No se habla ya de religión, porque parece algo rígido, cuando en realidad los mandamientos de toda la vida, los 10 mandamientos, no mentirás, que la gente miente como a saco. Y entonces, como mienten, se arman un lío, se mienten a sí mismos, mienten a los demás, y entonces ya van construyendo una identidad basada en la mentira. Entonces, desmontar eso es muchas cosas, ¿no? Entonces, la mentira, que son fantasías, son etiquetados y que no es la esencia de uno mismo, ¿no? Entonces, creo que falta educar en valores desde la familia, acompañar en el error, corregir el error, acompañado siempre del cariño, pero desde la escucha y entender por qué ha cometido el error el menor, ¿no? O por qué hemos cometido el error los adultos. ¿Por qué estás funcionando de esta manera? ¿Qué te está pasando? ¿Qué necesitas? Entonces hay que escuchar más a la gente. Creo que nos falta más capacidad de escucha, de salir al encuentro de las necesidades, resolver las necesidades, y entonces muchas cosas se resuelven. Creo que falta mucha comunicación de fondo y generar esos espacios en las familias. Para generar esos espacios hay que quitar los ladrones del tiempo, ¿no? Que son las pantallas, la televisión, las series. Estamos enganchados. Hemos creado una sociedad en la que somos todos hiperdependientes. Necesitamos. Y si no necesitamos de algo, nos van a crear la necesidad. Necesitamos siempre un coche, un no sé qué. Si no, no vas a ser feliz. ¿Quieres ser feliz? Haz esto. Nos estamos generando necesidades. La pandemia, por otro lado, creo que a muchas personas les ayudó a ver qué era lo importante, ¿no? Y nos ha llevado a un punto de reflexión. Lo que ha sido desadaptativo era la vuelta a la vida real, ¿no? Pero en muchos momentos de reflexión ha ido bien. Otra cosa es que en muchas familias ha habido más pobreza, muchas dificultades económicas, el convivir en un espacio muy pequeño asfixia a cualquiera, entonces eso ha generado más roce y más tensiones, ¿no? O han saltado muchas tensiones porque no había capacidad de resolución, ¿no? Pero creo que ha habido más... ha sido una adaptación, un problema de adaptación, no tanto. Creo que el problema de salud mental actual viene de antes. Instagram antes ya se había visto una incidencia en afectación en trastornos de conducta alimentaria, en depresión y ansiedad en adolescentes, que se venía viendo desde la creación de Instagram, ¿vale? Y la pandemia ha sido un poco ya el tutum revolutum, porque estaba todo el mundo enganchado a la red, todo el mundo activado y evadiéndose de la realidad. Una señora hace tiempo me dijo que la razón de todos estos problemas tenía que ver con 2 elementos básicos, que eran la televisión, se refiere a las pantallas, y la calefacción central. Sí, porque decía que ella en su casa en invierno hacía frío y solo había 2 sitios donde podían estar todos, que era o en la cocina, claro, o en la mesa camilla. Y no había televisión, entonces al final en una mesa camilla tú tenías que taparte para tener un poquito de calor porque hacía frío en el resto de la casa, y estábamos todos alrededor de la comida y hablábamos. Y en el hablar se transmitían valores, se preocupaba uno por el otro, compartías, dabas tu cosmovisión, había un proceso muy cálido, muy educativo en torno a la comida o en torno al fuego siempre, ¿no? Y bueno, cuando ibas a tu calefacción la calentabas, ¿no? Con las bolsas de agua aquella, ¿no? Y ella decía, sí, la calefacción central es la... Entonces tenemos una sociedad sin calefacción central. Muy bueno, en la cocina, ¿no? La cocina. Es donde están las conversaciones mejores, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque estás con la distracción y mientras te está contando. Crear hogar. ¿Qué está pasando? Que no se come en familia, no se cena en familia. Terrible. Cada vez hay más individualismo. Entonces, ¿dónde están los espacios de compartir, de comunicarnos? Entonces, tengo familia, pero hay un vacío. O la familia es aburrida que te mueres. Entonces busco diversión, ¿no? Pero sí, hay que crear hogar, crear espacios de comunicación donde se transmiten los valores. ¿Dónde se transmiten? Los valores se consolidan en la calle, pero se transmiten en la familia, en el ejemplo de los padres, lo que ha pasado, lo que... ¿no? Y luego en la adolescencia uno contrasta esto. La adolescencia es una época para contrastar lo que uno ha vivido en la familia. Uno quiere darse cuenta si lo que le decían en casa es verdad o no. Y el adolescente en ese sentido tiene que probar cosas, tiene que mirar límites. El problema está en que ahora esos límites se han borrado. Y no hay valores, pruebo de todo y el destrozo que hago entre medias es terrorífico. Porque ya no hay un sitio donde volver. Un adolescente, si ha recibido valores en casa,
y ha visto un ejemplo también, puede probar cosas, puede tener experiencias, pero cuando toma conciencia de que eso no le ayuda, no le hace sentirse bien, no ayuda a los demás, sabe a lo que volver porque ha recibido una educación, unos valores. Pero cuando estos no están presentes, cuando no hay familia, cuando solo hay habitaciones, cuando solo hay pantallas, cuando la familia está disgregada, el adolescente dice, pues he probado esto y no me gusta, pues a probar lo siguiente, algo encontraré que me guste. Y en el camino, como ya no hay límites, pues el destrozo es importante. Es cierto que en el fondo de cada persona, ¿no? Escucho mucha gente también de 30 años que quieren un amor para siempre. Hablabas antes de la familia, ¿no? Y en sus familias había ruptura de sus padres, ¿no? Entonces siempre tienen ese miedo de que si le pasó a mi padre o a mi madre me puede pasar, pero en el fondo hay un anhelo de ese amor para siempre y un anhelo de valores, porque en el fondo todos buscamos de alguna manera la verdad. Otra cosa es que nos dicen dónde está la verdad equivocadamente, ¿no? Y la verdad de valores vividos, y eso atrae, ¿no? Entonces la gente joven yo creo que está luchando, buscando siempre, ¿no? Está ese hambre y a la vez esa necesidad de un amor para siempre. Es que me lo dicen, ¿no? ¿Cómo puedo conseguir que no me pase lo que le pasó a mis padres? No quiero sufrir lo que sufrí de niño, ni que mis hijos en un futuro sufran esto, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho desde la comunicación, conocimiento personal, valores, porque generan cultura. O sea, las ideas nos van constituyendo nuestra mente. O sea, la cultura, que nosotros hemos heredado una cultura occidental con unos valores que han sido sólidos durante siglos, ¿no? Que con la célula de la familia se está cuestionando. Pero tenemos que fortalecer a la gente joven en que los valores reales son los que han hecho que seamos fuertes durante décadas, ¿no? Siglos. Sí, sí, sí. Y fortalecer eso, ¿no? Pero vivido, que eso es lo complicado. Fíjate, esto que dices me encanta porque en la universidad damos muchas charlas y mucha formación sobre muchos temas, ¿no? Y suelen venir muchos jóvenes, pero las charlas que se abarrotan, son las del amor. Cuando hacemos charlas sobre el amor, sobre cómo querer bien, encontrar el amor verdadero, bueno, se ponen títulos muy llamativos, ¿no? O sea, tenemos que habilitar el aula magna, se apuntan cientos de alumnos. O sea, el año pasado, en la charla que se dio sobre el amor, dentro de las que monta el Instituto Newman, no sé si se apuntaron como cerca de 800 alumnos a la charla, pero a todas las que son del amor vienen muchísimo. ¿Por qué? Porque tienen este hambre, porque no lo han vivido o porque viviéndolo tienen miedo de no poder repetirlo, ¿no? Pero están muy bien hechos. Ellos quieren encontrar a alguien para querer y que les quieran bien. Sin embargo, hay que capacitarnos. Claro. Capacitarnos para amar, que muchas veces es aprender a renunciar al capricho, a la inmediatez, a que el otro responda a mis necesidades, el egocentrismo, ¿no? Salir del ego para darnos, y ahí están los valores, ¿no? En ese salir de uno. Entonces, un poco con el tema de la salud mental, yo creo que a nivel social trabajar en valores es un factor protector porque va creando la mente y va educando la mente, y luego ya cuándo ir al psicólogo o cuándo ir al psiquiatra, ¿no? O los papeles, es importante saber dónde están los límites y poder pedir a tiempo ayuda para resolver cuanto antes, ¿no? Que no se queden problemas que se podrían resolver rápidamente con una identificación del problema base, ¿no? Y luego ya ir resolviendo con psicoterapia, pero ajustada a un diagnóstico, un tratamiento adecuado, ¿no? Porque ni todo es patológico, ni muchas veces por miedo a que me digan que tengo un problema no voy a ir al psiquiatra, sino al contrario, hay que ver qué pasa, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchísimo TDAH, que ahora parece que está de moda, pero no es que sea una moda. El porcentaje de TDAH ha sido toda la vida igual, sin embargo ahora se identifica y la gente se va viendo reflejada, y el de TDAH me incapacita para un amor para siempre, porque soy inmediato, impulsivo, necesito la recompensa inmediata. Tengo ese TDAH que me hace ser así, pero obviamente mis valores me han de fortalecer para conseguir eso, más un tratamiento adecuado, ¿no? Con una psicoterapia que me ayude. Y entenderme, conocerme para ir avanzando, ¿no? Pero con un diagnóstico, ¿no? Es que he tenido casos de gente que ha ido 10 años al psicólogo y vienen a consulta y digo, les he tenido que poner una medicación y luego el psicólogo le dice, mira qué cómoda, ¿no? Tantos años y que no has puesto esfuerzo. Digo, a ver, un momento. Digo, 10 años yendo al psicólogo todas las semanas. Te has resuelto el cuadro que ya le he dado el alta en cuestión de 3 años, poniéndole bien, dando una psicoterapia pautada, se ha entendido y ahora está sin medicación y de alta, ¿no? Sin necesidad de psicoterapia. Entonces, creo que hay que entender, nos falta, y esto es el reto y lo bonito, de entender bien el cerebro humano,
entender bien las necesidades de cada persona, conocernos, resolver y buscar soluciones que sirvan, ¿no? Y ahí que era la clave, ¿no? Y entender cuáles son los ámbitos y las competencias, no perder el miedo a pedir ayuda y resolver cuanto antes, ¿no? Más que alargar problemas sin sentido. Entrando ahí un poco y aprovechando que hemos hablado de las etiquetas, ¿cómo son las etiquetas en salud mental? ¿Cómo impactan? Y luego, aprovechando, pues de preguntar cuáles son esas diferencias entre la psiquiatría, la psicología, cómo se dan la mano, cómo pueden caminar juntas, porque creo que es una duda que está muchas veces a pie de calle y que así me hacéis todos con la cabeza. Efectivamente, como que es difícil a veces como pensar que voy al psiquiatra, al psicólogo, ¿no? Entonces, aprovecho también para lanzarnos la pregunta a los dos, porque esto está siendo literalmente un coloquio, así que quien quiera. Bueno, y cogiendo lo que tú has dicho, creo que tenemos que aprender a trabajar sabiendo cuál es el ámbito de cada uno y a trabajar muy unidos. Es decir, que tenemos campos muy definidos, pero también tenemos un campo muy donde estamos también que convergemos, ¿no? Y tenemos ahí como diferentes áreas. Los psicólogos, bueno, también los psiquiatras, ¿no? Pero para nosotros es muy importante, ¿no? el dedicar tiempo y el poder hablar mucho con nuestros pacientes, establecer vínculos poderosos con ellos, ¿no? Nuestra propia relación con ellos sea una relación que para ellos sea significativa, ¿no? Depende mucho de las escuelas también, porque en psicología hay muchas escuelas muy diferentes, ¿no? Pero la mayor parte de problemas a los que yo me enfrento en consulta son problemas donde no hay una patología de fondo, ¿no? Hay una insatisfacción con la vida. La mayor parte de personas que vienen a mi consulta vienen porque tienen problemas de pareja, vienen porque están insatisfechos en las decisiones que toman, vienen porque la vida que tienen o que han construido no les gusta, porque experimentan ciertos niveles de angustia o de malestar, ¿no? En muchas ocasiones, cuando un paciente viene a consulta, es evidente, ¿no?, que necesita trabajar con un psiquiatra porque sus niveles de ansiedad le impiden poder trabajar lo que está haciendo con él, ¿no? Ponías tú el ejemplo, ¿no?, del fisioterapeuta y del médico traumatólogo, ¿no? Efectivamente, si yo estoy en un proceso de rehabilitación donde tengo que rehabilitar mi hombro y mi hombro me duele muchísimo, yo no voy a poder rehabilitarme, tengo un dolor tremendo, no puedo hacer los ejercicios que me pides. Pero si solo tomo la medicación para el dolor y no hago los ejercicios, no me voy a rehabilitar nunca, ¿no? Entonces, en muchos casos, pues eso, yo a mis pacientes digo, mira, tienes que ir a tu psiquiatra para que te ayude con esto, porque tú ahora mismo tienes un desajuste que te impide lidiar por la ansiedad que tienes, por el estado depresivo que tienes, por el déficit de atención, que es evidente, ¿no? O sea, cuando miras el historial de un paciente y ves cómo le ha ido académicamente, las lecciones que ha ido tomando, cómo funciona la raíz de sus conflictos, no es una cuestión de inmadurez, es una cuestión de que, evidentemente, no tienes la capacidad para sostener, ¿no?, tu atención o para dilatar, ¿no?, las recompensas, ¿no? Pero creo que en ese sentido es muy importante, ¿no?, el que tanto los psicólogos estemos formados en psicopatología, seamos capaces de reconocer cuadros clínicos, ¿no?, y por lo tanto saber derivar bien, ¿no? Y creo que también en ese sentido los psiquiatras pues tienen que tener una profunda formación también en psicología, ¿no? Porque es verdad que nos hemos encontrado muchos psicólogos incapaces de hacer esto. Los psicólogos tenemos muy mala fama en muchos ámbitos, porque es verdad que a veces, pues chicos, nos encontramos con un gran profesional que no sabe hacer bien las cosas, ¿no? Y algunos psiquiatras yo he tenido pacientes tan hipermedicados, llevo no sé cuántos años, una combinación de medicamentos, tomo 7 medicamentos distintos y sigo igual. Bueno, pues efectivamente, pero ¿qué hablas con tu psiquiatra? Pues nada, llego, me revisa la medicación y me dice que venga dentro de un mes y me varía o me cambia, pero no hay nada, ¿no? O sea, creo que los dos tenemos que aprender mucho los unos de los otros, ¿no? Creo que malos profesionales hay en todos los sitios, pero excelentes profesionales hay muchos más que malos, ¿no? Y cada uno tiene su ámbito, ¿no? Pero tenemos que saber trabajar en conjunto. No sé si en ese sentido... Totalmente de acuerdo. A ver, es verdad que hay psiquiatras que pueden quedarse un poco en lo superficial y van al síntoma sin ir a la raíz, ¿no? Claro. Pues si no vas a la raíz del problema, tampoco lo haces bien. Y también yo creo que yo haría una llamada a la prudencia, ¿no? Porque después de terminar la residencia hice un curso que me encantó de Fernández Liria que habló de la iatrogenia de tratar. Iatrogenia es un término médico que a veces si dices, ¿me opero o no me opero? Pues depende, prefiero que no me abran,
porque a lo mejor el estropicio es peor, ¿no? Más vale madrecita que me quede como estoy, ¿no? Como dice el chiste. A veces el buenismo, se entiende que la gente quiere el bien, pero hacer el bien no es fácil. Y a veces me he encontrado con psicoterapias que han hecho mucho daño, que han desestructurado a la persona. Y entonces yo llamaría a la prudencia a la gente. O sea, en manos de quién dejo mi vida, ¿no? Porque los psicólogos y los psiquiatras entramos en ámbitos muy de intimidad. Entonces tienen que ir acorde a nuestros valores, y hay psicoterapias que no se han visto científicamente aprobadas, ni tienen evidencia científica de que vaya mejor, ¿vale? Entonces, o sea, en la vida, en todas las profesiones, hay vendedores de humo. Entonces, y luego hay otros muy buenos profesionales, muy buenos. Los médicos y los psicólogos trabajamos en equipo, y lo importante y el éxito de un tratamiento es trabajar en equipo, ¿no? Y comunicarnos bien, ir juntos de la mano, tanto el médico como el psicólogo. A ver, yo hago psicoterapia y me formo en psicoterapia para entrar a fondo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que no tengo tiempo, y donde yo llego no pueden llegar los psicólogos, porque quien pone medicación son los médicos, ¿no? Entonces, la medicación tiene su lugar, es como el engranaje de las piezas, ¿no? No puede girar las piezas si no hay un buen lubricante, ¿no? Entonces, a veces la medicación, porque el cerebro tiene 4 neurotransmisores que se tienen que modificar de alguna manera. Si yo estoy en pura depresión, mi cerebro no está funcionando bien. No estoy viendo mi vida con objetividad. Voy a ver mi pasado en gris, mi futuro en gris, y si empiezo a hurgar las heridas del pasado, obviamente tengo 100.000 heridas. Ahora, cuando supero la depresión, tampoco había tantas heridas. Entonces, a veces hay un psicólogo, estudios de estos de psicólogos interesantes a nivel americano, ¿no? En Estados Unidos, que decía que hace más infeliz a las personas, ¿no? Dice, tener heridas del pasado sin resolver, ¿no? O el compararse, ¿no? Y no tener un entorno social de seguridad. Entonces, médicos y psicólogos trabajamos unidos para el bien del paciente, y hay terapias que ayudan, como la cognitivo-conductual, que se ha visto que es eficiente y eficaz porque modifica los patrones de pensamiento que te hacen pensar. Si yo pienso como un paciente mío, yo les explico, digo, también me acabaría deprimida, y tengo todas las razones de la vida para pensar como tú, ¿no? Pero es mi patrón de pensamiento el que me está llevando a la depresión, y no estoy viendo de mi realidad toda la belleza de mi vida, ¿no? Los significados, el amor que me han tenido, con las dificultades que han vivido mis padres, ¿no? Entonces, cada historia, cada vida tiene una belleza. Entonces, ayudar al paciente a que de alguna manera dependa temporalmente de un psicólogo o de un psiquiatra, pero no dependa toda la vida. Que lo que tenemos que hacer es curar, sanar y volar, ¿no? El paciente no puede depender de un psicólogo. Eso es un problema. Entonces, creo que la psicoterapia tiene que tener un límite, porque le da unas herramientas para vivir. Y luego la persona tiene que volar, porque vamos a fundamentar su autoestima en sí misma, ¿no? En la persona, ¿no? Y hacerles crecer. Y obviamente, cuando hay una depresión o un trastorno de ansiedad, es tan fuerte que es imposible entrar en psicoterapia, porque no va a poder tener tal nivel de arousal o de subida de ansiedad que no es posible para la persona poder cambiar o mejorar su vida, ¿no? O ver con claridad. Una vez trabajamos con medicación, ese cerebro está más capacitado para razonar, ¿no? Y entonces ya razonando, va viendo las raíces y vamos cambiando, quitamos medicación, ¿no? Y hay personas que, como la diabetes, necesitan medicación de por vida. Pues no pasa nada. Otra cosa es que los excesos de medicación, dependiendo de la gravedad, porque en psiquiatría hay distintos niveles de gravedad, puede ser leve, que es donde entramos en la psicoterapia, puede ser moderado, que necesitamos medicación y psicoterapia, o grave, que ya en grave la psicoterapia no tiene nada que hacer. No. Esto es como la fractura, o sea, no toques la herida, no hagas masaje porque te cargas más el hueso. ¿Me explico? Entonces, en gravedad hace falta bajar el fuego, apagar, y con medicación, y entender qué está pasando. Y luego ya vamos tratando todo lo demás. Y las cosas, lo bonito de la psiquiatría, ¿verdad? A mí me apasiona, es que la gente mejora y puede cambiar la vida de mucha gente, ¿no? Pero bueno, en un entorno sano, lleno de valores, hay menos patología afectiva, ¿no? Ese 34% que no es tan biológico, tan genético, se puede evitar, ¿no? El consumo de sustancias, la marihuana está siendo nefasta para el cerebro, hay muchísima psicopatología en los jóvenes, se está viendo mucha
esquizofrenia, mucho trastorno bipolar por culpa de la marihuana. No se sabe, se ha normalizado, o sea, no se sabe a nivel poblacional, o sea que hay que educar en todo esto. Entonces estamos en una era que es un reto educar a la gente en todos estos factores y ayudar a la gente a conocerse y conocer los riesgos, ¿no?, de determinadas conductas. Desde la educación, creo que la clave es la educación y la familia. La educación, porque además es la que comentabas esto de las adicciones, es tremendo, ¿no? Estamos en una sociedad que es muy adictiva, ¿no? Porque buscamos la recompensa, ¿no? Al niño desde muy pequeñito se le toma la pantalla, toma, o sea, enseguida es que no sufra, que no tenga problemas, ¿no? Esa falta de educación en la tolerancia a la frustración hace que generemos niños, adolescentes y adultos adictos, ¿no? La cantidad de adolescentes con problemas de adicción al cannabis, ¿no?, es tremenda, con unos daños terroríficos, pero el tema, por ejemplo, de la pornografía o de la sexualidad en general, la adicción también es tremenda, porque además es un entorno donde se anima efectivamente a los adolescentes a vivir esto, todo lo que pueda, ¿no? La pornografía ha irrumpido de manera brutal en la sociedad, ¿no? Y ha generado una legión de personas, adolescentes, jóvenes y adultos, con problemas severos de adicción, ¿no? Porque bueno, pues el ciclo de adicción es lo que tiene, ¿no? Y va generando personalidades cada vez más frágiles, ¿no? Y esto es educativo, esto es puramente educativo. O sea, no podemos animar a una pansexualidad, ¿no? Hilando con lo que decías antes, ¿no? Una niña de 14 años, ¿no? Que los niños de 14 años le parecen unos bestias, porque siempre ha sido así, o sea que no es nada nuevo en la historia de la humanidad. Y tu mejor amiga es tu mejor amiga y tienes un nivel de afectividad y relación con ella fantástica. Además estás en clase y te estás haciendo así en el bracito porque les parece como muy agradable, ¿no? Y además tú piensas de 14 años, si salgo con el chico que me gusta, me voy a tener que acostar con él. Esto ya no se plantea como una posibilidad, es que puedo dilatarlo un tiempo, pero como hay una obligatoriedad de tener relaciones íntimas, pues con 14 o 15 años, o sea, con un chico de 16, 17, que son menos tontos que los míos, que los de mi edad, voy a tener que acostarme con él. Y acostarme con él, el referente de la sexualidad es el referente de la pornografía. Yo no quiero hacer esto, porque su referente no es un amor romántico, una sexualidad romántica, una sexualidad en la que han visto en la pornografía. 14 años ya han visto porno. Entonces, claro, no me gustan los chicos de mi edad, me da pavor la sexualidad heterosexual con otro chico, tengo a mi mejor amiga, me encanta estar con ella, pues prueba. ¿Qué es lo que eres? Bisexual, lesbiana, ¿no? Entonces, estamos en un entorno donde toda esta sexualización, el etiquetado. Una construcción externa a mí, claro. no entendiendo la necesidad afectiva de cada etapa, ¿no? Porque la adolescencia se mezcla todos, y el enamoramiento con la idealización, con el romanticismo, y vamos quemando etapas, y entonces también estamos quemando umbrales. La dopamina, que está muy de moda, que es la dopamina para arriba y para abajo, lo que estamos es quemando umbrales. La capacidad de disfrute cada vez es menor, porque ya no disfrutamos de lo normal. No hay un descubrimiento de la belleza del amor desde la normalidad. Está impuesto, aprendido, imitado y animalizado. Entonces, nos hemos cargado la afectividad, la belleza de una relación natural, espontánea, entre un hombre y una mujer, y además con la inocencia propia del amor. Ya no hay inocencia. Entonces, esa belleza la están perdiendo. Obviamente, hay siempre una segunda oportunidad en la vida, ¿no? Y hay que enseñar a la gente que el valor de la espera, aprender a hacerse esperar, ¿no? Oye, que los Reyes Magos sabían muy bien, porque estabas toda la Navidad esperando ese regalo. Todo el año. Todo el año. Ya ver qué ibas a pedir, ¿no? Pero el valor de la espera hace que las cosas sean más bellas, ¿no? Y a la vez, si no, todo se banaliza tanto que al final se cosifica a las personas, a la gente está harta de usarse. Y es muy triste, porque es que y además te lo dicen en la intimidad, es que hay historias tan bonitas, ¿verdad? Sí. De gente que va redescubriéndose a sí mismo, dice, en el fondo yo no he sabido amar, no he querido, nos hemos utilizado, y yo quiero ahora otra cosa diferente, ¿no? Bueno, pues hay que conseguir que la gente no aprendamos solo de errores, que también hay que aprender, sino darnos oportunidades, ¿no? A la gente joven y a la gente adulta también, ¿no? Pero esto por eso no hay que cejar en hacer cosas como estas, ¿no? Es decir,
La gran tragedia de toda esta generación es que nadie les ha contado que se puede amar de otra manera. No tienen testimonios a su alrededor, probablemente no lo han visto, pero nadie les ha dicho que se puede amar de otra manera, que se puede amar de una manera mucho más plena, como tú describías, ¿no? Más natural, más espontánea, más cuidando lo esencial. Y más tuya, más auténtica. Claro. Que al final todo eso es falsedad. Nadie se lo ha contado, y como no se lo han contado, pues si me ha ido mal en esta, pues probaré el próximo día el doble, y si no, pues el triple, ¿no? Entonces y cada vas vez aumentando. más inseguridad. Claro, ese umbral, porque nada me colma, porque lo que me ordeno no me colma. Entonces eso es muy educativo, o sea, volver a educar en una afectividad, una sexualidad sanas, ¿no? Que permitan al adolescente esto, ser adolescente, y al joven ser joven. No tienen que ser adultos con 14 años, no tienen. Bueno, vamos a ir acabando para poder dar pie a todos los que están aquí, pero una ultimísima pregunta quería lanzar para tratar de cerrar un poco todo este tema, que cómo son las historias de la gente que verdaderamente pues está mal, está rota y que acude pues al especialista adecuado, y cómo es su vida después, si hay razones para la esperanza, si verdaderamente la gente le ayuda la psicoterapia, le ayuda a acudir a un psiquiatra que le entienda, que le aporte pues ese lubricante como para él, ¿no? Entonces, eso. ¿Qué pueden comentarnos? O sea, es que lo comentabas antes, o sea, nuestro trabajo es muy cansado, es emocionalmente muy complejo, pero es tremendamente reforzante, porque la psicología, la psiquiatría son eficaces, funcionan. O sea, hay tantos testimonios. Mira, hoy justo he tenido una consulta con un señor, es ya mayor, tiene 84 años, y viene porque en su relación de pareja pues no está bien, no está bien, ¿no? Cuando reviso un poco su historial, veo que lleva con medicación pautada para unas depresiones que él, bueno, repite haber tenido desde hace 20 años con la misma medicación. Y lo primero que hago en la segunda sesión con él, cuando ya veo esto, digo, mira, vete a otro psiquiatra y que te revisen esta medicación. Si está ajustada, está fenomenal, y si no, no está, ¿no? Pues obviamente un psiquiatra ve la medicación que llevaba sin tocarse desde hace no sé cuántos años, le ha roto con la medicación, le he visto hoy y decía, estoy mejor. No sé si será la medicación, llevo ya 20 días tomándola, pero estoy mejor. Digo, hombre, pues a lo mejor tiene que ver esto. Dice, veo que mi mujer no es tan mala. Eso es muy divertido. Hay casos muy divertidos de claro, estos porque... veo que mi mujer no es tan mala, que es verdad que... Y también, pues es lo que es, me voy a hacer a la idea. Y de repente hemos empezado a poder trabajar mucho más. Hoy ya ha sido como ese momento y hemos empezado a poder trabajar pues desde otro sitio, porque le han ajustado la medicación, le han sustituido una por otra, que era evidente que estaba... Y ahora podemos empezar a trabajar, ¿no? Y este señor va a vivir, pues eso, sus 80 años con su mujer, esperemos que de otra manera, ¿no? Pero claro... Que nunca es tarde si le dices buena. Claro. Y si está bien ajustado el tratamiento, ¿no? No, también me pasó con un paciente que era gracioso, no sé, me lo trajo su mujer a ver si tenía TDAH y... Entonces, es que, doctora, a ver si mi marido tiene TDAH porque es un desastre y tal. Entonces él me empieza a hablar así a solas, tal, y digo, no, porque mi mujer, claro, es que mi mujer, cuando éramos jóvenes, ella era morena como usted, ahora se había teñido, morena como usted, empezaba ella a decirme, y tal. Y entonces llego a casa y siempre se queja y me dice que le haga esto y que le haga lo otro, me voy a cazar con mis amigos y ya me está llamando. ¿Qué hago? Entonces él todo agobiado con su mujer y tal. Le puse una medicación que no era para el TDAH, y volvió al mes y dice, y la mujer, le cambió la vida desde que vino a consulta. Y bueno, la medicación tarda un poquito en hacer efecto, o sea que algo de psicoterapia hice para cambiar, pero bueno, dice, y vuelve él y dice, es que estoy feliz, mi mujer está guapísima, me encanta que esté rubia, que no sé qué, ya empezó a cambiar todo, ¿no? Y es verdad, cuando estamos deprimidos vemos las cosas muy cenizas, no quedamos en lo negativo, tal, ¿no? Cuando mejoras, ¿no? Dices, vale, toda la vida te parece maravillosa. No es cuestión de depender de la medicación, pero sí es cierto que la serotonina hay que saber alimentarla, trabajarla y cultivarla, ¿no? Que es aprender a disfrutar de las cosas, saber descansar, conocernos a nosotros mismos, no frustrarnos con tonterías, adaptarnos, salir de nosotros mismos, todo eso aumenta la serotonina, ¿no? Entonces, luego, pues si no, tenemos que poner serotonina artificial, ¿no? Pero bueno, se puede ser feliz, ¿no? Y disfrutar y acertar con las teclas, ¿no? Que eso es importante. Para mí una de las claves, ¿no? Que durante todos estos años he ido viendo que son más esenciales para ayudar a las personas
tienen que ver con la autoestima. Muchas personas vienen muy heridas, ¿no? Tienen un concepto de sí mismas que no está ajustado a realidad, ¿no? Entonces, aprender a conocerse, el conocimiento personal, y desde el conocimiento personal aprender a valorarse en las virtudes y defectos que uno tiene, es un elemento esencial. Una persona que cuando se mira al espejo dice, pues está bien, con todas mis virtudes, con todos mis defectos, lo que tengo delante está bien, porque tengo capacidad para cuidarme y para cuidar y querer a los demás, ¿no? Cuando una persona empieza a mirarse de esa manera, de una manera comprensiva y valorativa, puede empezar a lidiar con las dificultades que hay en su vida. Para mí ese es un elemento esencial y es un elemento que se ve muy mediado por la calidad de la relación con el terapeuta, ¿no? En ese sentido, Carl Rogers, ¿no?, que fue un poco el creador de la psicoterapia centrada en el cliente, lo llamaba él, ¿no?, en la persona, ¿no? Él trabaja solamente mediante reformulaciones y empatía, ¿no? Es verdad que, bueno, pues esto llega hasta donde llega, ¿no? Pero es verdad que él insistía mucho en un concepto, y es que cuando un cliente decía, ¿no?, cuando un paciente tiene una relación donde se siente valorado por su terapeuta, cuando experimenta una aceptación incondicional de lo que es frente al otro, esa experiencia, que es una experiencia de amor incondicional en definitiva, puede ser el origen de un cambio, ¿no? Él dice que las personas al final sufren porque en algún momento de su desarrollo evolutivo dejaron de quererles tal y como eran, ¿no? Cuando vuelven a tener esa experiencia en el ámbito terapéutico, pueden empezar a exportar esa experiencia que viven en la relación con el psicólogo a otras relaciones, ¿no? Sentirse valorado, sentirse incondicionalmente aceptado, fomentar la autoestima, para mí es esencial. Y luego cada caso pues tiene su historia. A veces pues, son efectivamente habilidades de comunicación, valores fundamentales que has perdido. En ese sentido, todo lo que nos ha aportado Víctor Frank desde la logoterapia, ¿no?, la búsqueda de sentido. Tu vida tiene que tener un sentido y el sentido tiene que ser potente. Tu sentido no puede ser pasarlo bien el fin de semana, o no puede ser tener unas vacaciones estupendas, o no puede ser viajar todo el tiempo, que es lo que nos venden ahora como el sumum de la felicidad. Tú tienes que tener un sentido profundo en tu existencia y un sentido que esté colmado de valores, de cosas que te desarrollen. Todos entendemos que querer a otras personas es la clave, ¿no?, de la felicidad, y querer significa pues, ser generoso, ser empático, comunicarse, cuidar a los demás, brindar apoyo en los momentos difíciles, ser sincero. O sea, hay valores esenciales que todos entendemos, porque estamos bien hechos, que todos entendemos que son fundamentales para una vida plena. Y a veces muchos pacientes, muchas personas hemos perdido o pueden haber perdido como esos valores como guías esenciales para tener una vida plena, ¿no? Entonces, para mí esos tres elementos son esenciales. Y clarísimamente. Me parece que ese vínculo terapéutico, que es el que no han podido tener a lo mejor en sus familias, es el que tenemos que conseguir que cada padre, cada madre tenga ese vínculo con cada hijo. Por tanto, tendremos unas sociedades menos heridas, unas personas menos heridas, ¿no? Si el vínculo de un padre con un hijo es incondicional, aunque le exijas, por eso es tan importante la exigencia basada en la confianza de padres a hijos, ¿no? Porque la mayoría de heridas, que a mí no me gusta el tema de la herida, lo podemos magnificar, entonces dramatizar, y hacemos más herida donde tampoco la había, ¿no? Y hacemos un victimismo que tenemos que tener muchísimo cuidado desde la psicoterapia de las personas de no victimizarse en la propia historia, ¿no? Porque entonces somos víctimas y todos somos víctimas. Yo podría ser víctima de mil cosas, ¿no? Y cualquiera. Entonces, lo digo porque es verdad que hay mucha herida que nos hemos hecho también nosotros a nosotros mismos, ¿no? Y muchas de estas heridas se rompen cuando hay una incondicionalidad, como has dicho tan bonito, y una aceptación desde los vínculos más fuertes, ¿no? Que es el vínculo paterno-filial y el vínculo de la amistad. Claro, el terapéutico, el incondicional terapéutico puede estar, ¿no? Y es maravilloso porque es un reflejo también de que la sociedad es buena, ¿no? Y hay el bien, queremos el bien. Y lo que tenemos que conseguir como sociedad en esa protección de la salud mental es que fortalezcamos los vínculos, ¿no?, en las familias, de la comunicación, esa mirada, ese mirarnos a los ojos y el reforzarnos desde el cariño, ¿no?, con la firmeza. Pues muchas gracias. Quizá alguien en la sala, ¿sí?, quiere lanzar su pregunta. Adelante. Bueno, lo primero quería agradeceros a ambos porque me ha encantado el coloquio, nos habéis dado claves muy interesantes. Yo quería preguntar, como profesora durante casi 3 décadas, he visto un aumento creciendo de alumnos con problemas de ansiedad, que además vienen y te lo dicen, que tienen problemas de ansiedad, que tienen ataques de pánico,
se ve y se detecta claramente la adicción a las redes sociales, a Instagram en particular, pero hay un problema que empieza a asomar ahora que a mí me empieza a preocupar, ¿no? Quizás no en ellos, pero sí en un entorno cercano, ¿no? Cada vez más casos de disforia de género en adolescentes que dicen, bueno, pues que no se sienten bien con su género, y padres o familiares que te preguntan a qué psicólogo o a quién lleváis, porque tienen miedo de entrar en un tubo en el que el chaval entra y ya entras con la hormonación, bloqueantes hormonales, las operaciones de cambio de sexo, ¿no? Entonces, ¿cómo? Sé que ha habido un aumento, si no me equivoco, muy rápido y no exponencial, pero acelerado, de adolescentes con disforia de género. ¿Qué hacer cuando te llega un caso así? ¿A quién remitirlo? Porque no todos psicólogos, hay psicólogos que claramente entran ya en el cambio de sexo. Entonces, ¿cómo detectar un posible autismo, o sea, qué hacer en esas situaciones? Consejos prácticos. Bueno, o sea, aquí sí que hay tenemos un follón tremendo, porque el Colegio de Psicólogos de Madrid y los grandes colegios de psicólogos, la American Psychological Association, han apostado abiertamente por las terapias de afirmación. Ya está. O sea, y la pauta es esta. Todo lo que suponga no afirmar a una persona en este proceso va en contra de las pautas oficiales, ¿no? Y esto se ha hecho sin ninguna evidencia científica. Se ha hecho sin ninguna evidencia científica, ¿no? La mayor parte de estudios que han sido un poco serios y han analizado el perfil de los adolescentes que se autodiagnostican con disforia de género han descubierto que cerca del 65% de ellos tienen trastornos psicológicos, psiquiátricos previos a la disforia de género. O sea, ya tienen depresión, ansiedad, muchos de ellos están en el espectro autista, ¿no? Y consideran la disforia de género, ¿no? En el marco de una psicopatología previa que hay que atender antes de atender la disforia de género, ¿no? Con lo que, claro, entiendo tu preocupación, porque es difícil encontrar a psicólogos y a psiquiatras, ¿no?, que tengan una formación, un conocimiento del área, como para, como mínimo, decir, bueno, vamos despacito, ¿no? Hay un que sigue existiendo, ¿no?, un grupo, ¿no?, que aquí en Madrid, que está en el Hospital Ramón y Cajal, el GISDIN, creo que se llamaban, era el acrónimo, que era un grupo de psiquiatras, endocrinos, que trataban todos los temas de disforia de género, ¿no? Y su aproximación siempre era esta, como, bueno, vamos poquito a poco, vamos a ver si hay una psicopatología previa, vamos a ver qué pasa en esta familia, qué pasa en este chico, vamos a atender a esta persona durante una serie de meses, de años, ¿no? Vamos a atender las necesidades que tiene y luego vamos a ir viendo cómo evoluciona la cuestión, ¿no? Esto ya no se hace. Lo siguen intentando hacer, pero no pueden hacerlo, porque hoy en día cualquier adolescente que quiera iniciar el proceso de transición lo puede hacer, en contra del criterio clínico del especialista que sea, ¿no? Estamos en una situación complicadísima y sí que es exponencial. La clínica Tavistock del año 2009 al año 2019 experimentó un aumento del 3.445% del número de adolescentes que se autodiagnosticaban como transgénero, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que encontrar psicólogos y psiquiatras formados y que tengan esta aproximación como mínimo conservadora. Antes de iniciar ningún proceso, que es irreversible, ya el proceso social ya es irreversible. O sea, si yo me llamo Paco y quiero que me llamen María, es un cambio social, pero ya es irreversible. O sea, ya es verdad que es muy complicado que ese adolescente con 12 años o 14 años que quiere llamarse ya María, aunque es Paco, y que quiere ir vestido de mujer, ya genera en su entorno una percepción de él que le va a acompañar toda la vida, ¿no? O sea, que antes de iniciar cualquier cambio hay que ser tremendamente prudentes, hay que ser muy conservadores, hay que ir a todo lo que hay por debajo de este proceso. Hay millones de causas distintas que pueden tener que ver con la familia, con los amigos, con la propia identidad corporal, con modelos masculinos y femeninos interiorizados erróneos. Es decir, hay que trabajar muchísimos aspectos, pero desde luego hay que encontrar psicólogos que estén preparados y formados para esto, ¿no? Hoy en día no hay muchos, y los que hay están siempre en entornos de psicólogos. Yo los que conozco, psicólogos católicos, asociaciones de psicólogos católicos. Es decir, aquí ha habido también esta influencia social, se ha comido también el espíritu crítico de muchos psicólogos y de muchos psiquiatras que han asumido acríticamente el discurso de que cualquier persona puede ser lo que quiera. Y
Hay una página web, creo que es Amanda, que, ¿no? Desde padres y que madres. es de padres y madres, y luego también hay muchos psiquiatras que hay detrás también apoyando, porque obviamente hay que ser prudentes en una etapa en la que no sabes ni qué carrera vas a estudiar, cómo vas a determinarte de por vida en tu propia biología con tratamientos que son irreversibles, ¿no? O que van a causar un impacto como la castración. Es una castración aunque le pongamos otros nombres, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, como decías, ¿no? Hay que ver qué hay detrás, qué ha pasado para que esta personita, qué dificultades a nivel afectivo-emocional, o puede haber un TEA, un trastorno espectro autista, en el que cualquier cambio les es extraño, entonces tienen que aprender a entenderse, conocerse. Pero claro, ¿quién está nutriendo esas cabezas? Vuelvo a lo que decía antes, ¿quién escribe en las redes? Pues lo que más llama la atención, o impacta más en las redes lo que llama la atención, no lo que es normal o natural. Entonces hay un efecto de imitación, un efecto fama, como todo pasa, ¿no? Pero en este campo, ¿cuánta gente va a tener mucho daño que luego está viendo ahora ya la vuelta atrás, ¿no? Mucha gente que se intervino hace años y está viviendo una vida muy difícil, ¿no? No se han resuelto sus problemas de base, que eran problemas afectivos, sociales, de entendimiento personal, y entonces se ha puesto una etiqueta donde no estaba la etiqueta. El problema no estaba en eso, estaba en otro lado. Entonces, qué importante es, ¿no? Si voy al traumatólogo, si voy a un fisio, me dice, no, pero es que lo que te pasa es que tienes la columna. Y dice, no, es que tenía la C7 rota, ¿no? Pero ¿quién te dice la C7? ¿No? Entonces hay que ver, no, pero yo te masajeo aquí que verás que es mucho mejor. Entonces, ¿dónde está el problema? Pues hay que ir siempre, como en todo, a identificar el problema, ir a la causa, ir detrás, ¿no? Y saber qué le está pasando al menor para que acabe con esa conclusión. Pero llegamos tarde, ¿vale? Muchas veces ha habido una depresión, un periodo de soledad muy fuerte en la adolescencia, de abandono, de autoalienación, en el que no se han puesto nombre a lo que le ha pasado, ¿no? Entonces empieza una identidad porque se siente diferente al grupo. Entonces empieza ya una creación de identidad. Que todas las identidades muchas veces son, sí, identidad, hay un yo real y un yo ideal, o un yo que voy creando. Entonces en esa creación del yo está la personalidad que configuro. Con las redes sociales creamos muchas más personalidades online, ¿no? Más que la real. Pero en el mundo de interacción, si no me adapto, necesito algo que explique por qué soy diferente. Y en un mundo en que queremos meter la diferencia, estamos causando más ruptura. Todos somos diferentes, pero nos estamos etiquetando de manera distinta, otras etiquetas diferentes, ¿me explico? Bueno, hay una incongruencia, ¿no? Social. Hay que ir a la raíz, hay que ver qué hay detrás, ¿no? De lo que está ocurriendo en esta persona. Además, en casi todos los casos, yo diría que en todos hay un sufrimiento muy grande detrás. Sí. Es decir, que y hay que escuchar ese sufrimiento y entender. El perfil del adolescente, del joven con disforia de género, que está fenomenal y que ha decidido cambiar de sexo y que es una cosa fantástica y maravillosa y estoy bien y estoy tranquilo, no existe, es una quimera. O sea, hay personas profundamente heridas, con grandes problemas, ¿no? O sea, es el rechazo de la propia corporidad. O sea, es decir, que hay un nivel importante, ¿no? de malestar, de angustia, ¿no? Y hay que trabajar eso, porque cambiar la forma del cuerpo no va a cambiar lo que hay debajo. Muy interesante, sí. Sí, yo tenía dos preguntas. La primera, estoy percibiendo últimamente en redes sociales, sobre todo destinado para hombres jóvenes, como una corriente así, o sea, como un auge de coach, ¿no? De una especie de neoestoicismo, de sacrificate, levántate a las 5 de la mañana, hacer flexiones, tema de dinero, o sea, un poco todo esto, bueno, y luego está la parte esta de pues, ¿no? Pues más de triunfar socialmente, ¿cómo se llamaba? Yados, bueno, todo esto es un poco así más friki, ¿no? Pero como que hay un auge, sí, como de acompañamiento online, medio coach, que yo no sé si hacen cursos, no sé si los colegios, a lo mejor es una pregunta más para si el colegio de psicólogos tiene, no sé, pues contra el intrusismo laboral, pero yo no sé si han estudiado algo, puedes hacer acompañamiento únicamente habiendo cursado, pues eso, algo de coaching y tal. Y luego la segunda, el tema de las relaciones de pareja, ¿vale? O sea, toda esta
desinstitucionalización, ¿no? O sea, que ya el matrimonio ya no rige, o sea, sobre todo en generaciones más jóvenes que no tienen esa aspiración de vida. ¿En qué afecta en la salud mental a largo plazo? Porque ya habéis dicho, pues eso, un estilo de vida solitario, pues que tiene más, ¿no? El auge ahora también, pues del tema de viajar que has comentado antes, de las mascotas, etc. Claro, las relaciones siguen existiendo, las relaciones de pareja. Lo que ya no está tan en boga es el tema de formalizarlas, pues es un compromiso a largo plazo, etc. ¿Eso qué consecuencias puede tener para la persona? Porque muchas veces, vamos, yo en el trabajo y en compañeros, amigos, lo digo, ¿no? Pues nos compramos un piso, pero mitad y mitad, ¿no? Por si cuando cortemos, ya das por hecho que vas a cortar en el futuro, ¿no? O sea, como, no sé, y que realmente yo sí que pienso, como ha dicho Pilar, pues esto que sí que es posible el amor para siempre, ¿no? Pero este tipo de corrientes que están en boga, me imagino que afectan, ¿no? A largo plazo a la persona. Sí, bueno, la primera pregunta, ¿no? O sea, es verdad que el tema este del coach es un tema... Hay procesos de formación en coach que son estupendos, están acreditados y son muy útiles. El coaching es una herramienta eficaz para lo que es, ¿no? Bueno, pero es verdad que dentro de ese campo, ¿no? Pues hay de todo, ¿no? Y hay gente preparada y gente que... Fíjate, esto que comentas, ¿no? Esta vuelta al estoicismo no deja de ser significativa, ¿no? O sea, después de ese momento pendular, ¿no? Donde todo vale, tal y cual, ahora estamos en otro movimiento, ¿no? Donde, sí, es todo muy disciplinado, levántate, tal, o sea, como forja tu voluntad, forja todo esto. El problema es que es una herramienta sin un horizonte. El problema es que esto es para algo. O sea, me parece muy bien que te levantes a las 5 de la mañana, me parece muy sano que te metas en una bañera con hielo, ¿no? Para aumentarle el umbral, ¿no? Del dolor y que en ese... oye, pues son ejercicios, oye, que son sanísimos, ¿no? O sea, que si vemos lo que hacen en las comunidades del cenáculo, por ejemplo, no le meten en bañeras de hielo, pero ahí no pueden sentarse en todo el día, por ejemplo, ¿no? O sea, hay que forjar una voluntad que esta gente ha perdido, ¿no? Y tienen que ser recios, me parece una cosa fantástica. El problema es la pérdida, ¿no? También de valores y de horizonte. O sea, ¿para qué estamos en este mundo? ¿Para qué estamos? Si el horizonte es que seas más guapo que los demás, ganes más dinero, inviertas mejor en el gimnasio. Claro, pues esto, chico, pues dura lo que dura, ¿no? Hasta que te lesiones o hasta que... Claro, el tema es la pérdida de sentido final. O sea, ¿para qué estamos aquí, no? Y esto enlaza con tu segunda pregunta. Claro, si mi único objetivo en esta vida es no sufrir y tener experiencias de gozo, si mi felicidad es de tipo hedonista, ¿no? Donde solamente quiero no tener emociones negativas, tener emociones positivas, ¿no? Y el propio Epicuro, ¿no? Hablaba así del hedonismo, ¿no? Pero si mi único objetivo es este, claro, conforme van pasando los días, las semanas, los meses y los años, no he construido nada en mi vida. No he construido nada en mi vida. Entonces, es verdad que pues hay mucha gente, ¿no? No conozco estudios, lo hayan mirado, ¿no? Pero yo entiendo, ¿no? Y sí que lo he visto en la práctica clínica, que claro, con 40 años, ¿sí? Con 3 relaciones, un hijo de aquí, otro hijo de allí, con un proyecto profesional que te ha ido bien, pero que no tienes nada, aparecen estadios de insatisfacción vital muy grandes. Hay mucha gente que se plantea, efectivamente, a los 43 años, no me ha funcionado lo que he hecho, son honestos consigo mismos, se plantea una vida distinta, pero como estamos bien hechos, toda separación, todo divorcio, toda falta de compromiso genera un vacío y genera un dolor. Es un fracaso. Es un fracaso. Aunque me compre el piso ya dividido a la mitad, yo tengo un anhelo de ser feliz, un anhelo de vivir en plenitud la vida contigo. Cuando lo nuestro se va al garete, no lo digo como un éxito, ni siquiera como algo normal. Es un fracaso. Es un fracaso, ¿no? O sea, el amor no puede entenderse ni vivirse sin la presencia del compromiso. Hay una promesa de felicidad que tiene una mirada hacia la eternidad. No se puede amar si no es con esa capacidad de comprometerse para eso. Todo lo demás nos va a dejar siempre con angustia, porque si no me puedo comprometer, no puedo amar. Y en ese sentido, pues claro que después de una vida, al final, ¿qué sigues buscando, ¿no? Entonces, efectivamente, el vacío existencial genera cuadros clínicos, sí, claro. Respecto a la relación a largo plazo, a ver, toda la vida de la existencia de la humanidad ha habido gente que ha sido capaz, ¿no? De mantener una relación a largo plazo por unos valores y gente que no es capaz, ¿no? Porque falta valores, porque falta constancia, capacidad, ¿no? O porque esos valores no son los suyos, ¿no?
lo que satisface el corazón pues también tiene mucho que ver con los valores, ¿no? Y a nivel psicológico, si yo pongo la posibilidad de una puerta abierta, a la mínima dificultad no voy a buscar las soluciones para superar la dificultad, sino sé que tengo esta puerta abierta, no voy a sufrir, no voy a pasarlo mal. Por tanto, me estoy incapacitando a mí para encontrar una solución para resolver el conflicto, porque tengo esta puerta abierta. Y esa es la puerta abierta de las adicciones, por ejemplo, el tener un amante. Tengo una puerta abierta, que un amante es una adicción. Si tengo esto, mi capacidad de amar o superar mi dificultad en el amor con esta persona a la que le había dado mi palabra, como tengo ¿no? Esto es un poco como el río, si se me abre el río pues me va para otro lado, la fuerza baja, ¿no? Si mi canal de fuerza de amor es fuerte, las piedras las supero, ¿me explico? Entonces, ¿cuál es mi capacidad de amar? Pues eso es, digamos, mis valores, el sentido de la solidez de mi vida, que va a hacer que yo no vaya dejando en el camino cosas que luego tengo que ir recogiendo y que soy responsable, ¿no? O sea, responsable de mis hijos, responsable de... O sea que el hecho, psicológicamente, tener una puerta abierta debilita mi capacidad de superación. Y el tema un poco del estoicismo, en el fondo, a mí me ha ayudado con algunos pacientes que son muy blanditos y de repente empiezan a escuchar a uno de estos y empieza, pues me estoy levantando, y digo, qué bien, me está ayudando, este tipo de las redes me está ayudando, ¿no? Luego es verdad que habrá que trascender, porque si no se quedan en el egocentrismo de pensar en uno mismo, en el supercuerpo y el superyo y en lo que decía Nietzsche, ¿no? El superhombre, que no trascendía a un dios, ¿no? O a una realidad superior que es mayor al hombre, ¿no? Entonces se crean unos superegos incapaces de amar, ¿no? Centrados en el yo, en el super yo. Entonces, los valores hacen que uno salga del yo, ¿no? Así, de una manera simplificada. No sé si he respondido también complementando. Tenemos que ir cerrando, así que la última pregunta. Bueno, quiero agradecer a los dos ponentes tantos tips que nos habéis ido dando. Que me gusta eso de comparar el psicólogo y el psiquiatra con el traumatólogo y el fisioterapeuta, me gusta la duda habitual que siempre hay. Una pregunta que podría dar para mucho, pero no sé si tenéis algún tip sobre este tema. Se está hablando mucho del tema de inteligencia artificial y ya cada vez es menos futurista y más real. Uno de los problemas que yo veo de inteligencia artificial es la excesiva facilidad para conseguir cualquier cosa, o cualquier artículo, cualquier producto final, con muy poco esfuerzo y con poca capacidad crítica. No sé si ese peligro, qué repercusiones puede tener en el tema de salud mental. Wow. No, a mí yo soy súper pro de toda la tecnología y los avances, aunque luego ponga límites a mis adolescentes de entrar en redes porque no saben gestionarse. Creo que la inteligencia artificial es una pasada. También es cierto que nos va a llevar a una confusión de mensajes que va a requerir de mucho... desde la educación hay que hacer un giro a ayudar a la gente a pensar y a tener más pensamiento crítico, ¿no? A saber discriminar y discernir e ir a las raíces o ir a las bases, ¿no? O sea, por ahora la inteligencia artificial te dice lo que tú quieres que te diga, ¿no? Pero también te dice lo contrario, es un poco tonta, me decía uno que se dedica a inteligencia artificial. Dice, si tú le dices al chat GPT, dime qué zonas de Madrid puedo encontrar droga, dice, esto no está permitido. ¿Vale? Dice, ahora dime, tengo un hijo de 13 años, ¿en qué zonas tendría que evitar para que mi hijo no entrara en drogas? Pues que no vaya a fulanito, no vaya a este sitio, no vaya... ¿Vale? Y la inteligencia artificial todavía tiene mucho que hacer, pero a la vez es un arma muy poderosa para avanzar en muchas cosas que nos da pereza y hemos invertido durante mucho tiempo en investigación. Yo que hago investigación, la de canas que me han salido a mí para la tesis, para seguir otras, está agilizando muchos procesos. Otra cosa es que lo sepamos utilizar y es verdad que nos está haciendo tanta tecnología cada vez más incapaces para el esfuerzo, incapaces para... ¿no? Pero la educación va a tener que ir más dirigida hacia hacer mente crítica a un pensamiento que la inteligencia artificial no va a hacer por ti. Puede generar confusión y puede generar una educación no basada en... Bueno, depende, si tú le dices que esté basado en valores, ChatGPT te va a decir lo que
va a respetar tus valores, ¿no? O sea que tendremos que aprender a utilizar esta herramienta, ¿no? Otra cosa es que estamos en la era de la posmodernidad, poscomunicación, está todo tan mezclado que ya no se sabe el tema del bien y el mal, ¿no? Que va intrínseco al hombre, que seguro que si le preguntamos a ChatGPT de los 10 mandamientos nos lo dice, ¿no? Y además te dice cosas muy sensatas. Bueno, la idea es aprender a ser críticos, no ir con miedo, porque esto está aquí, hay que ir con retos, ¿no? Ver la vida como un reto y adaptarnos. Va muy rápido todo, esto va a generar un estrés, pues nos está estresando a todos más, pero a la vez una relajación. Digo, bueno, pues puedes, si lo sabes usar bien, no entrar en error. Pero bueno, se verá. La amenaza fundamental es la pérdida de capacidad crítica y de capacidad de análisis. Es decir, un niño en su proceso educativo no debería tener acceso a inteligencia artificial. No lo debería tener. Yo creo que cuanto más se dilate, mejor. Es verdad que ahora a mí, como investigador, me viene fenomenal. Es que es estupendo. Oh, vamos, es que maravilloso. O sea, está fenomenal. Es una herramienta súper potente que va a acelerar muchísimas cosas y nos va a tener un conocimiento muy grande, porque además, en ese sentido, uno puede identificar lo que ChatGPT o cualquier otra plataforma te dice que está mal. O sea, dices, esto está mal. O sea, te has inventado esta referencia. Esto no existe. ¿No? Pero yo soy capaz de contrastar esa información, pero con 12 años, con 14 años, con 16 años, incluso con 18 años, no tiene esa capacidad. Entonces habría que limitar mucho eso para educar efectivamente y hacer, o sea, ahora que tenemos estas herramientas hay que hacer un énfasis mucho más grande en el pensamiento crítico. Y el problema fundamental a nivel, no sé si de psicopatología, ¿no? Pero desde luego va a ser que va a haber personas que van a tener capacidad cero para el esfuerzo y para el pensamiento crítico y van a tragar, ya lo hacen, ¿no?, acríticamente todo lo que les venga. Y las inteligencias artificiales, no olvidemos que a día de hoy, hasta que Skynet se revele, dependen de hombres. La inteligencia artificial china, que ha salido hace poco, que ha sido una tal, hay cosas que no te va a contar nunca. Si le preguntas por lo que pasó en Tiananmen, te dice que ahí no pasó nada, que el gobierno chino es maravilloso y es fantástico y es estupendo. Están manejadas por hombres que pueden influenciar en esto. ChatGPT es un poco... Yo le he hecho muchas preguntas sobre disforia de género a ChatGPT y es muy partidista. O sea, cuando le pregunto a favor de una posición, cuando le pregunto a favor la otra dice, pero bueno, esto no habría que verlo así. Digo, macho, o sea, ¿qué ha pasado aquí? Me metes bueno, pero esto habría que verlo más ampliamente. En la otra no me has dicho nada, cachondo. Entonces, habría que efectivamente hacer Lo esto. importante es ir educando a ChatGPT. Sí, no lo siempre metemos ahí, pero... Porque yo le he ido diciendo cosas, no, eso no es sí. así, eso es por esto. Entonces ya la siguiente me lo va a decir. Entonces creo que tenemos que entrar en ChatGPT para educar a ChatGPT. Pero un niño no puede hacer esto porque no tiene esa capacidad, entonces no deberían tener acceso a estas plataformas para que cuando accedan tengan esa capacidad de analizar lo que tienen y saber pedir lo que tienen que pedir. Me he equivocado, creo que no estamos terminando. Ahora otra pregunta más. Nada, yo quería hacer dos preguntas muy rápidas, entonces si queréis una a cada uno y así vamos acabando. Una de ellas es en relación a lo que has comentado, Tasio, de los padres no son conscientes cuando dan un móvil a un niño de 8, 9, 10 años. O sea, hasta qué punto los padres, porque yo lo oigo habitualmente en mi entorno, sí, bueno, el porno está ahí, pero mi hijo nunca. Sí, las drogas están ahí, pero mi hijo no. Entonces, ¿hasta qué punto hay una ingenuidad en los padres ante la realidad de unos problemas que están y que no quieren ver y por lo tanto no trabajan por evitar que sus hijos acaben en esos caminos, ¿no? Y la segunda pregunta es, no hemos tratado de ellos, pero es la gente mayor. O sea, a mí me preocupa que en una era de comunicación como la que estamos, de inmediatez, de saber antes de tu amiga de Groenlandia que de la vecina de enfrente, la gente vive sola y todo esto le lleva a un proceso de soledad, de depresión, incluso de morir solos por pena o por depresión, ¿no? Que estamos hablando, ¿no?, de los descartados. ¿Cómo podemos, o qué podemos hacer como sociedad para evitar, tenemos que evitar el individualismo? Igual le estoy dando la respuesta a la pregunta, pero ¿qué podemos añadir ante esta realidad de la gente mayor que vive sola y que al final acaba sumida en una depresión profunda por eso, por una falta de familia, de contactos?
En la segunda pregunta, si quieres, desde la soledad se combate desde la familia, o sea, desde bien pequeños. Para eso tenemos que tener más exigencia en los adultos de invertir más tiempo con los hijos y con los abuelos, ¿no? O sea, que haya más entornos de familia. Los domingos es el día de la familia, entonces hay que invertir tiempo y para eso hay que dejar los móviles en casa. Y hacemos un detox. Le digo a los estudiantes de 30 años, digo, los domingos, a ver si sois capaces de no mirar el móvil en todo el día. ¿Sois adictos? Se pican. Digo, bueno, es que es así. Entonces, el domingo es para estar en familia, compartir, gastar tiempo. Estamos todo el rato mirando el móvil, la sensación de perder tiempo. Entonces, si educamos desde pequeños, los momentos que recordamos de la infancia, ¿cuáles son? Los que estábamos con mi abuela, que me hizo la tostada por la mañana, pan tumaca, que me encantaba, o el arroz con leche de cuando era, ¿no? Recordamos los buenos momentos, no recuerdas las horas que estabas gastando, que es un gasto de tiempo que se evade, que se pierde, que es el móvil y las redes, las pantallas y las series. La cantidad de series que estamos viendo, ¿cuántas horas? O sea, ¿no? Y no estamos, ¿no? Entonces, lo que queda en la memoria, porque el ser humano es ser social, es lo afectivo, y lo afectivo son las experiencias. La experiencia es lo vivido, y eso es lo que queda. Entonces, hay que dedicar tiempo a los mayores, los domingos por lo menos. Y luego, entre semana, pues, educar en generosidad a los niños, que gasten tiempo con los abuelos, que no estén solos, ¿no? Y luego hacer una sociedad más solidaria, ¿no? Que hay una fundación Nadie Solo, pues que las personas mayores puedan pedir, ¿no? Estoy solo, necesito compañía, e invertir tiempo con ellos, ¿no? Y la primera pregunta te la dejo a ti, si quieres. Los padres tenemos un problema de adicción con los teléfonos móviles. Claro, es muy cómodo que nuestro hijo esté entretenido con un teléfono móvil y no tengamos que estar pendiente de él porque yo quiero mirar mi teléfono móvil o quiero hacer cosas, ¿no? Hay un problema ahí de adicción que no es solamente de los adolescentes, de los niños, ¿no? Pero no podemos engañarnos, el porno les va a llegar, pues es evidente. O sea, entonces, la cuestión es de nuevo educativa, ¿no? Pues eso, los domingos no hay móvil. El móvil, conforme llegáis a casa, lo dejáis en la entrada. Y nadie se mete en su habitación con el teléfono móvil. En la cena nadie tiene el móvil, ¿no? Luego los padres tenemos que hacer un contrato con nuestros hijos del uso del móvil. O sea, a nadie se le ocurre regalarle a su hijo un coche sin que haya aprendido a conducir. Es decir, pues esto es lo mismo. Te lo vas a dar una herramienta súper potente, súper poderosa de relación con el mundo y con los demás, por donde puede entrar todo tipo de información. Tú tienes que educar al hijo en el adecuado uso de esto. Y tiene que haber límites. Y los límites son estos: el móvil lo pago yo, la niña la pago yo, así que puedo en cualquier momento entrar en tu teléfono móvil y ver lo que estás haciendo. Y el móvil no entra en tu habitación y el móvil no entra en el salón. O sea, tenemos que ser capaces de hacer esto, ¿no? Y tenemos que ser capaces también de no tener miedo a entrar en la intimidad de nuestros hijos. Con 8 años, con 10 años, con 12 años, yo tengo en el móvil de mi hijo un programa que se llama Custodio, de tal manera que no le puede entrar, o él no puede entrar en nada que no tenga que entrar, porque además el niño es curioso de por sí. Si yo estoy con el móvil y estoy haciendo un trabajo sobre la reproducción sexual y asexual, la diferencia que hay entre ella, pues como ponga en Google reproducción sexual o asexual, igual me sale algo que no tengo que ver, y el niño lo va a ver. ¿Por qué? Pues porque es curioso. Entonces tiene que tener algo que de repente no le permita entrar ahí. Y hay que explicarle que es lo mismo que no le dejas a las 3 de la mañana en el barrio de Choca a un niño de 12 años. Bueno, les tratarán con mucho cariño la gente de allí, pero se los pueden cepillar, ¿no? O sea, porque pues la gente en general queremos ser buenos, pero no somos buenos todos, ¿no? Y el mal existe y el daño se puede hacer, ¿no? Entonces los padres tienen que perder el miedo a la protección y hablar las cosas con los menores, no se les deja desprotegidos, ¿no? Porque estamos en una sociedad hiperprotectora, pero están completamente desprotegidos. Lo tienen todo, pero puede entrar cualquiera en su vida a través del móvil, cualquiera, en redes sociales. Paradójico, te doy un móvil porque quiero saber dónde estás. Con 12 años mi hijo coge el autobús, entonces que lleve móvil, que no sé, yo con 12 años cogí el autobús y no me pasó nunca nada, pero bueno, no, porque a ver si le pasa algo, pero eso sí, tiene una herramienta en la cual estoy dando el móvil para protegerte, pero justo esa herramienta es la que más te desprotege, ¿no? Y hay que darlo a partir de los 16 años, sería lo ideal, que es cuando el cerebro ha madurado, la parte de control. Madura con 23, sí madura. Bueno, en algunos casos no. Madura con 23, sí madura. No hemos llegado todavía. Pero con 16 ya tienen más capacidad, un poco de crítica. El daño que le va a hacer a uno de 16 es menor que cuando tienes 13, ¿no? Y el daño afectivo es muy potente en menores de 16. Con 16 ya puedes decir, oye, me están tomando el pelo.
o pueden abusar de mí, ¿no? Pero es que hay mucho abuso, entonces la ingenuidad es supina en los padres, entonces tenemos que ayudar a despertar, no dejar de confiar en el menor, pero sí poner medidas de protección, custodio y acompañar al menor al buen uso y protegiendo la intimidad, enseñarles a guardar de su intimidad, pero eso también es responsabilidad de los padres. Pues ahora sí que sí, creo que vamos a ir cerrando. La verdad es que ha sido interesantísimo. Creo que agradezco mucho a la Asociación Principios porque este tipo de coloquios y de charlas mueven el corazón y que verdaderamente también generan un impacto en la sociedad. Creo que al final, pues con esta charla nos quedamos con que no hay que tener tampoco miedo a los problemas de salud mental, no hay que tener miedo a pedir ayuda, que las cosas pues en nuestra sociedad están un poco reguleras, pero tenemos también la libertad de poder cambiarlas, lo cual es muy esperanzador. Así que muchas gracias, Tasio y Pilar, ha sido todo un placer de corazón y con esto concluimos. Muchas gracias. Gracias.